Gabriel, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casa y por aceptar esta entrevista, esta charla para hablar de El cuadro invisible, mi memoria de Leonora, un libro del que ya me habías platicado hace algún tiempo, hace quizá un año, cuando estábamos en los preparativos o estabas en los preparativos por el centenario del nacimiento de tu mamá. Eh, Gabriel, yo quisiera comenzar esta charla con el tema con el que tú inicias un poco, la historia un poco de la historia de tu familia. Dos padres eh, víctimas de conflictos bélicos, de conflictos eh, también internos y de conflictos familiares que se ven forzados a migrar a otros lugares y llegan de una manera fortuita a México. Eh, este tema de la migración, ¿cómo fue vivir y convivir con este antecedente y cómo lo vivía Leonora? Bueno, una familia de, de- de migrantes es como muy particular, no lo digo solamente por el ambiente en que se vive hoy en día, sino pues tiene otras características cuando es el resultado de una guerra mundial, como lo fue la Segunda Guerra y la causa de estas migraciones. Ahora, pero no es solamente el hecho de moverse de un lugar al otro, sino el encontrarse en un espacio completamente desconocido y en donde pues hay otras personas que van a coincidir en esto también. Es decir, personas que también son refugiados, ¿verdad? Y refugiadas de las guerras y que se encuentran en México. Ahora, la vida entonces de todo esto, pues tuvo tintes muy especiales, porque no era la vida común y corriente, digamos, ni las amistades comunes que se pudieran encontrar en otros lugares, supongo, ¿no? Entonces, ¿en qué definía esto el ambiente? Bueno, pues principalmente eran refugiados o artistas intelectuales, ¿verdad? Que venían a la casa y que de pronto yo considero que enriquecieron mi imaginario de una manera muy considerable. Ujú. Eh, ¿Cómo fue el trabajo para este libro, Gabriel? Eh, Recorremos pasajes en donde a la que leemos es a Leonora más que a Gabriel en sus memorias, pero también están mezcladas las dos por una maravillosa relación madre-hijo, amigo-amiga, una relación de cómplices que ya ahondaremos en ella, pero eh, ¿cómo fue para ti trabajar y meterte en esos documentos que ya conocías, rescatarlos, hurgar en tu memoria? ¿Cómo fue ese proceso para Gabriel Weiss? Bueno, es buena pregunta la que me haces, porque primeramente tengo que admitirte que fue dificilísimo, ¿no? Y yo como que estaba un tanto reacio a hacer esto, pero después de que tanta gente se metió en ello, ¿no? Pues tanto Patty como Daniel estuvieron impulsándome para que escribiera, ¿no? Y entonces aproveché estancias en San Diego, en donde de pronto me metí en un lugar así como medio aislado para poder escribir. Pero el regresar a momentos que yo recordaba era muy difícil. Entonces yo tuve que hacer una combinación entre documentos que podía encontrar, algo de la correspondencia de Leonora, porque Leonora era tremendamente
desordenada para eso. Y entonces, pues, si acaso rescaté muy poquito de la correspondencia que quedaba, ¿no? Y lo otro supongo que fue un poco leer en distintas fuentes, pero de aquellas que yo me podía asegurar que sí eran ciertas, ¿no? De lo que había sucedido, ¿no? ¿Ah? Y un poco otra vez recordando lo que mi madre contaba, ¿no? Se leen pasajes de tu primer viaje a Europa en tren, porque a Leonora no le gustaba volar, dices muy No, claramente, no, no. y eras un niño. Y, y el recuerdo de pronto que evocas es divertido, es juguetón, pero también de mucha carga de añoranza. Esos recuerdos, hurgar en esos recuerdos fue igual de complicado, de pronto era algo que no podías documentar con nada, es decir, eras tú y tu memoria solamente frente al papel. Pues sí, y es que curiosamente se quedan estas cosas como muy grabadas, ¿no? Sobre todo por lo inusitado que fue el momento en que Leonora me anuncia nos vamos a De un día para Europa. otro. De un día para el otro y nos vamos. Y entonces fue irse, tomar las vacunas, lo que sea para poder viajar, arreglar el pasaporte y de pronto ya estábamos en el tren, ¿verdad? Como tú cuentas. Y bueno, pues eh, primero la gran emoción de poder eh, ir a otro lugar completamente desconocido, ¿no? Y también infectados por el entusiasmo de Leonora. Ujú. Y luego, claro, el aburrimiento tremendo del tren, ¿no? Porque eran horas y horas y horas. Y digo, el primer día quizá resultaba más o menos divertido, pero luego ya costaba, ¿no? Entonces, bueno, esto como que obligaba a hacer otras cosas y Leonora ahí nos contaba cosas y, en fin, hacía que los momentos pasaran un poco más gratos, ¿no? Me ¿Mm? imagino. Eh, Hay otra parte, hay dos momentos en el libro también, Gabriel, que creo que vale la pena destacar. El momento en donde retomas una carta que Leonora le manda con su biografía, se la piden en Europa y manda una descripción surreal, no sé si sea la palabra, o divertida. Y ese otro momento lo ligo con otro fragmento más adelante en el libro en donde hablas de la identidad, de la identidad que muchos le hemos buscado a Leonora, que muchos se le han buscado a Leonora, eh, y que tú no te detienes en rechazar o aceptar tal o cual versión. Pero eso me lleva justamente a la parte de eh, quién era Leonora detrás de detrás de esa artista que todo el mundo conoce y que todo el mundo admiramos. Bueno, mira, esto era algo que sucedía con algunos de los surrealistas, que de pronto estaban como muy hartos de una identidad, ¿no? Eh, pues convencional, etcétera. Y se inventaban entonces identidades, ¿no? Ujú. ¿Eh? Incluso, no sé, Max Ernst se inventó una en donde nació de un huevo y no sé qué, hizo toda una mitología alrededor de su identidad. Entonces, yo creo que Leonora, un poco animada con todas estas historias, dijo, bueno, ¿y por qué no inventar mi propia historia? ¿No? Mi identidad que puede ser tan real como otras, ¿no? Entonces así la identidad se convierte en algo muy inestable, ¿no?
no es la identidad de yo soy un doctor en tal y cual cosa, me tomo muy en serio, ¿verdad? Y tengo este currículum, etcétera, etcétera. Y todas nuestras identidades como parecen estar como congeladas en algún momento figurativo, ¿no? Que nos hace más o menos importantes, ¿no? Esa parte también me gusta de, haces mucha mención, haces énfasis en el humor negro de Leonora. Quizá cuando la vemos a la distancia no nos imaginamos que hay, que es una mujer cargada de humor negro y que se burlaba o le daba pena en estas charlas contigo de la gente que no podía reírse de sí misma. Sí, bueno, esto es una tradición que viene mucho de los ingleses, de los irlandeses, que han aprendido a quitar la parte seria de sí mismos, ¿no? Buscan este otro lugar para ser, por un lado, pero también la facultad de reírse de uno mismo Ujú. es la capacidad de imaginarse en otras situaciones. Quien no tiene sentido del humor, ¿eh? Sobre todo un sentido del humor de sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que se pierde en en un pantano ahí de monotonía e indiferencia hacia lo que está vivo en sí mismo, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que el sentido del humor funciona un poco para encontrar estos lados distintos de sí mismo y también de los otros, ¿no? Porque inmediatamente te abre a pensar al otro de tal manera que admites que es un ser complejo, ¿no? Exactamente. Hay una etapa que creo que hay muchas etapas cruciales, me parece, en la vida de Leonora. Pero estando en México, creo que, y leyendo el libro, leyendo el cuadro invisible, mis memorias de Leonora, el 68. No sé, imagino que para ella fue difícil, pero ¿cómo viviste tú el tema de la denuncia de Elena Garro, el tener que salir corriendo del país? En fin, ¿cómo fue todo este ajetreo ocasionado pues, por este incidente? Bien, mira, comienza con una enorme indignación, ¿no? Por lo que un gobierno hasta el momento yo desconocía hasta qué punto se podía llegar a eso, ¿no? Bueno, no lo desconocía del todo porque aún antes ya había tenido problemas con la policía, ni siquiera buscándolos, ¿no? Pero Ujú. en fin, teniendo problemas con la policía, pues, simplemente por expresar una libertad de comunicación que yo creí que era algo dado. Y en 68, bueno, empeoraron las cosas considerablemente. Entonces, yo sí me decidí por un activismo político, ¿no? Y el problema era que cuando viene la denuncia de Elena Garro, ¿verdad? Esta no hubiera tenido ninguna consecuencia si no hubiera habido tanta propaganda en la casa, ¿no? ¿Eh? Y es ahí donde viene el problema, porque pues había que esconder todo eso y luego pues irse lo más pronto del país, no porque Leonora estuviera involucrada en 68, lo estaba en el sentido que bueno, pues era un ser consciente y horrorizada con lo que estaba sucediendo, pero la actividad pues más bien pues la llevaba yo, ¿no? ¿Eh? Ujú. Y entonces sí teníamos miedo de que de pronto pues asociaran, ¿verdad?, lo que estábamos haciendo con otros grupos que estaban activos en ese momento, Ujú. ¿no? Claro. Hay otra idea que creo que está permeada en todo el libro, Gabriel, es en las largas conversaciones que tuviste con Leonora, es el tema de la exploración sensorial y me da la impresión de que a Leonora
le daba miedo quedarse atrapado, digamos, quedar con una mente atrapada. Después de, no sé si por todo lo que ya había vivido, por todos los encierros que había pasado físicos y mentales de alguna manera también con su familia en Inglaterra, pero ¿cómo eran cómo era estos temas de la exploración sensorial, esta parte en donde tú la rescatas después eh, de una sesión budista, en donde ella estaba, pues, de alguna manera perdida? Sí, bueno, pues decidió no comer, no dormir, en fin, y entró en un estado pues muy delicado, ¿no? De mucho miedo y se desorientó muchísimo. Entonces, afortunadamente me habló por teléfono y yo vivía en Nueva York más o menos pues distante de ella, pero afortunadamente tomando el metro pues uno llegaba con bastante rapidez, ¿no? Entonces, pues fue una sesión extraña porque primeramente me encontré con una persona que no quería comunicar nada, que estaba un poco lo que tú dices, encerrada con terrores no solamente del presente, sino también del pasado. Y a mí francamente me dio mucho miedo el momento y traté de establecer comunicación con ella. Ahora, la comunicación ahí era muy difícil porque si se daba a nivel verbal, como que no había un verdadero entendimiento por parte de ella de lo que yo estaba tratando de decirle. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver otra cosa. Y yo le propuse que dibujara algo. Y a través del dibujo poco a poco fue soltándose hasta que ya luego pudimos hablar, ¿no? Y ella se quedó un poco más calmada y yo ya pude regresar a mi departamento, ¿no? Uh-huh. Y el tema este de la exploración, ese fue un tema permanente con Leonora, el explorar estados alterados de conciencia, pero no, pero de maneras distintas. Incluso hay un pasaje en el que hablas de los años 60 justamente, en donde estaban todas estas drogas de experimentación, y que a ella dijo, no, no es por ahí. Sí, bueno, ella tuvo primeramente pues un proceso de exploración con, con los grupos de Gurdjieff, ¿verdad? Y ahí comenzó un poco la idea del trabajo interno, ¿no? Es decir, es un trabajo que no tiene que ver precisamente con la pintura, no tiene que ver precisamente con, con la actividad común diurna que uno hace, sino que tiene que ver con algo muy enfocado, que sería cómo puedo descubrir partes en mí mismo, en mí misma, que yo quisiera entender mejor, que quisiera cambiar, ¿no? Y luego pasó a un entrenamiento zen, incluso conoció a una de las grandes figuras del budismo, que era Suzuki, Teidaro Suzuki, muy conocido en los medios así doctos de los estudios de zen budismo, Uh-huh. y poco a poco se fue interesando por el zen budismo. eh, Era muy conocedora de todo este tipo de estrategias, ¿no? De meditación y demás. Y, y luego conoció a los tibetanos y ahí pues fue un mundo muy particular porque tenían un retiro cerca de Nueva York y ella fue muchas veces allá a meditar, ¿no? A aprender a meditar.
aprender textos budistas y, pues rezos budistas, pero la, los budistas no eran una religión, entonces a ella le gustaba todo esto porque la alejaba mucho de toda su formación cristiana, con la cual estaba bastante peleada, ¿no? Hasta la muerte creo estuvo peleada Sí, con esas ideas. sí. No voy a spoilear el final del libro, Gabriel, pero eh, finalmente con esta bitácora, creo que podría ser este libro una buena bitácora de las historias de Leonora y tuyas. Eh, ¿Fue catártico? ¿Lograste hacer catarsis con algo que tenías pendiente? ¿Lograste cerrar un ciclo que tendrías pendiente? ¿Cómo terminas y no me refiero al libro, sino cómo termina, Gabriel, este proceso de conmemorar, de celebrar los 100 años del nacimiento de Leonora y eh, un año con muchas actividades, con exposiciones, y este libro que ya lo tenías pensado, pero que, como bien decías al principio, estabas reacio a, a adentrarte en él? Bueno, mira, yo creo que para mí la muerte de Leonora fue eh, muy difícil, ¿no? Fue difícil porque no solamente perdía yo a una amiga, sino también a una pues aliada en proyectos creativos, ¿no? ¿Sí? Eh, distintos que hicimos ella y yo y que de alguna manera los cuento a lo largo de las memorias, ¿no? Pero creo que lo más eh, importante para mí fue esta manera de escribir las cosas para poder trabajar las cosas en mi interior, ¿no? Trabajar esta pérdida tan tremenda que fue para mí la muerte de Leonora, ¿no? Uh-huh. Y te sientes ahora, te sientes mucho más, eh, no sé si tranquilo sea la palabra, pero te sientes más en armonía con todo esto. Pues sigue doliendo, ¿no? Es decir, es algo que no se, que no se quita, ¿no? Yo creo que tienes que, es más bien aprender a vivir con una pérdida, ¿no? ¿Eh? Y eso es lo que estoy tratando, ¿no? Entonces, por un lado es la actividad de que Leonora se reconozca como la artista que fue en distintos lugares. Ya con Dani, mi hijo, estuvimos en Irlanda, estuvimos en Inglaterra, ¿no? En distintas exposiciones, ¿no? Que la conmemoraban allá y escribiendo sobre ella también, porque pues hay distintos escritos en Inglaterra también y cosas que de alguna manera pudimos hacer, ¿no? En distintos lugares para simplemente que se conociera más Leonora también en Estados Unidos, ¿verdad? Que se fuera conociendo, Claro. ¿no? Porque a pesar de la estatura que tiene como artista a nivel internacional, pues hay lugares que la conocen poco, como en Estados Unidos, ¿no? ¿Eh? Uh-huh. Okay. Y, Eh, y no, no en México, porque en México sí la conocen, pero ahí es la gran diferencia, ¿no? una labor que no va a acabar creo que nunca para poder, porque que siempre va a ser, vamos a querer que la conozcan más y que la conozcan más. Gabriel, saliéndonos un poco de este libro, me gustaría preguntarte por el balance, un balance sobre justamente una exitosísima, y lo digo de esa manera porque me constó, yo lo vi, filas kilométricas de gente para querer entrar al Museo Nacional, al Museo de Arte Moderno para ver la exposición de Leonora. Eh,
¿Cuál es digamos, ya que ahora acabó y que ya pasó todo este ajetreo de la organización, la logística y todo esto, ¿cuál es como el balance que haces de esta exposición tan exitosa? Bueno, yo creo que tuvo su origen en otra exposición que fue la de la Biblioteca eh, México, ¿no? En donde eh, Patricia, Daniel, mi hijo, y yo tratamos de hacer una exposición de archivos, ¿no? Es decir, correspondencia, fotografías, eh, algunas de las reproducciones de cuadros y demás, pero para que la gente se ubicara temáticamente en la obra de Leonora. Y esto fue un poco la estructura que se siguió por los curadores en el Museo de Arte Moderno aquí en México. Y creo que afortunadamente tuvo un éxito muy grande, ¿no? Eh, y a mí no me interesa tanto el éxito tan grande que tuvo o no, sino un poco el impacto, ¿verdad?, que esto significó para la gente que quería conocer y que tenía este apetito tan grande por saber lo que había hecho, y eso me dio a mí muchísimo gusto, ¿no? Ahora, no hay que olvidar que esta misma exposición o con algunas partes de la obra ahora está en Monterrey, en el Museo Maco, Ok. ¿no? Entonces todavía continúa esto, no ha terminado del todo, ¿no? Exacto. ¿Sí? Y creo que a medida que pasan todos estos eventos, yo considero que pues se han desarrollado muchas cosas, porque hay algunas conocidas, otras no tanto, Ujú. pero hay gente que quiere hacer películas de las novelas y hay gente que quiere hacer obras de teatro, en fin, ha tenido pues impacto no solamente en México, sino en Inglaterra y en otros lugares, ¿no? Mm. Sí. A Leonora le hubiera gustado ver todo, bueno, supongo que ver sí, pero se hubiera sentido cómoda con toda esta exposición mediática que tiene su obra en estos momentos. ¿Ella cómo era en ese sentido? Bueno, tenía una actitud muy ambigua. Por un lado, pues claro, le daba gusto que de pronto su obra fuera reconocida, ¿no? Pero por el otro lado, yo creo que era un tanto cuanto tímida y eso nunca lo perdió, ¿no? Entonces sí quería su espacio privado y era celosa de guardar ese momento para ella misma, ¿no? ¿Mm? Entonces, bueno, pues sí era algo difícil, ¿no? Porque cuando íbamos, por ejemplo, a comer cada martes, íbamos a Sammons, por ejemplo, ¿no? Pues ahí se acercaba la gente y quería que ella hiciera un autógrafo en una servilleta o algo, y ella decía, no, yo en servilletas no hago nada, ¿no? Tráiganme un libro que he escrito o una fotografía de algo que pinté y entonces sí les hago un autógrafo o lo que sea, ¿no? ¿Mm? Eso es muy padre. Gabriel, en verdad, muchísimas gracias por estos minutos. Ay, pues te agradezco mucho a ti y el tiempo